Mi nombre es Elaine Rosario, me congrego en la iglesia menonita Fuente de Luz. Mi pastor Carlos Eduardo Pérez. Ok, Dios le bendiga a todos, naciones todas, pueblo todo, alabar a Jehová. Mi hermana, ¿y cómo fue su llamado? ¿Desde qué tiempo usted tiene en el Evangelio? Bueno, yo nací en el Evangelio, es decir, nací porque mi mamá se convirtió cuando yo tenía 1 año. Pues cuando tenía como 14 me retiré de la iglesia como adolescente al fin, pero Dios comenzó a tratar conmigo como a los 16 años. Él comenzó a hacer el llamado, yo no quería porque me veía muy joven, decía que era muy joven, que no podía convertirme ahora, pero los llamados eran terribles, con revelación, con mandato. Me mandaba a decirme que fulano se va a morir, por ejemplo, y que vaya y le diga. Yo decía que no porque yo era impía y que no me iban a creer. Yo ya sabía que me hablaba y decía, solo tú tienes la solución. Es decir, yo entendía que la solución a un arrepentimiento y ahí a dar el mensaje, pero me mandó unas cuantas veces, yo nunca fui porque yo decía que yo era impía. Y yo me acuerdo que un día cuando voy camino a la escuela, cuando estaba en octavo, me encontré con esa persona, mi corazón tembló, me estremecí y dije, Dios mío, ¿cómo digo esto? No me van a creer. Pero una de las cosas que más me dolió fue porque conocí al hijo de esa persona. Y yo, wow, ¿y qué van a decir ellos? Qué dolor. Pero no lo dije. Las personas murieron como a los 5 días después de eso. Y me quedaba tranquila y después un día vi el cielo abrirse. Yo le decía a mi mamá, mire, mire, hay un hombre ahí con una oveja en el cuello. Y él me decía, solo tú me puedes ver. Y comenzaron muchas señales con las cuales yo no quería entender el llamado. Hasta que un día, vamos a cortar un poco el testimonio, hasta que un día yo estaba en un lugar y Dios volvió a llamarme. Yo me acuerdo que yo iba a un lugar que decían el Cioretó, ya después de muchos llamados porque no aguantaba más. Eran muchas las revelaciones, eran muchas las revelaciones de que alguien iba a fallecer, que vaya y diera la noticia, pero yo nunca la daba y yo me quedé ahí con esa incógnita. Y un día yo me acuerdo que yo iba al Cioretó y yo me paré frente a la iglesia que había un culto de dama una semana. Y yo dije, pero para yo ir para el Cioretón, no sea que se me pegue algo que no es bueno. Déjame agarrar aquí y meterme a la iglesia. Y ahí entré a la iglesia, el llamado seguía muy fuertemente. Y me acuerdo que cuando yo entré a la iglesia, de una vez yo entré a un terreno espiritual, donde yo vi que toda la gente desaparecieron y yo me quedé sola al terreno. Ahí yo veía al enemigo detrás de las puertas, de las paredes, como las paredes se iban rajando y el enemigo decía, y se estremecía. Yo me vi con cadena en los pies y en los brazos y un zipper en la boca. Y yo decía, yo pensaba que yo era libre, porque yo venía a la iglesia y mi mamá era cristiana y ora por mí, y yo canto las canciones. Ay, yo pensaba que yo era libre, que yo era cristiana. Y ahí Dios me hizo entender que el llamado era personal, que la salvación era personal. Y yo de ahí, Dios, la salvación es personal. Yo necesito un encuentro con Cristo. Y oí esa voz solemne que me hablaba al corazón y me decía, sí, acéptame. Y yo decía, pero es que el diablo está ahí en la puerta y el corazón se me quiere partir, el cuerpo. Yo decía que mi cuerpo se estremecía, quería como partirse. Pero ahí yo, algo, esa paz que hablaba mi corazón y me decía, acéptame, confiésame, confiésame. Yo no veía a nadie en la iglesia, yo no veía el predicador, yo no veía a nadie. Solo escuchaba esa voz y al enemigo. Y yo pude entender en ese momento que el enemigo era el que me perseguía. Y yo dije, yo necesito romper con esto. Yo me acuerdo que en una ocasión con el zipper en la boca, yo decía, ¿y cómo confieso en la mente? Ella solo confiesa. Entonces mi confesión vino de adentro, de lo más profundo de mi corazón. Y ahí yo vi cuando las cadenas comenzaron a caerse, la que tenía en los brazos, la que tenía en los pies, y el zipper que tenía en la boca se rompió. Y ahí yo dije, ahora soy libre. Y me di cuenta que yo hubiese confesado a Cristo cuando el predicador me dio la mano, porque sentí que iba caminando encima como de una nube. Y cuando me apian de la nube, ahí tenía yo la mano del predicador agarrada. Yo hasta dije, ¿y qué yo busco aquí adelante? Oye, si voy con mi conciencia no llego. Dios sabe por qué me trajo bajo ese poder. No entendí. Eso fue un misterio que no entendí, pero me di cuenta que estaba en el altar después que confesé y el predicador me dio la mano. Y ahí fue que confesé a Cristo, ahí fue que pude recibir el llamado
que Él me dio y así ¿Y cuál es su llamado ahora? predicar la palabra, hablar de Cristo, decir a la gente que Cristo le ama, lo que Él le mandó a decir. Amén, amén. Entonces, por el testimonio que usted nos ha dado, podemos ver que Cristo le habla a los impíos, o sea, a esas personas que aún no han recibido al Señor. Por lo que Amén. usted ha dicho, sí. Sí, porque ahí tenemos el testimonio de Cornelio. Dice que Cornelio era piadoso, pero no era cristiano, no hubiese confesado, pero practicaba la piedad. Y dice que la palabra del Señor, que Cornelio oraba, y allí parecieron ángeles y hablaron con Cornelio. Y por amor a Cornelio, por amor al llamado, por amor a la humildad, a lo que Cornelio hacía, dice que Dios fue y habló con Pedro, un evangelista bastante ocupado, que lo trajo a aquel lugar para que hablara de su palabra. Es decir, que Dios hasta se mueve con un corazón humilde y quebrantado a su presencia. Ahí está el Amén, testimonio de ese gran hombre. amén. ¿Y cuál es la consecuencia de esa persona que no contestan a ese llamado que tiene insistente el Señor con ellos? Oye, la consecuencia es fuerte, porque Dios es amor, pero acuérdate que toda desobediencia trae su consecuencia. Toda desobediencia trae su consecuencia. Entonces, la desobediencia es pecado. Donde quiera que la agarremos, la desobediencia es pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, nuestra consecuencia va a venir de acuerdo a nosotros no obedecer al Señor. Amén. Dígale algo a todas esas personas que están viendo este video para que puedan atender a ese llamado que le está haciendo el Señor 911. Yo no sé si usted como yo, un poco tímido, bastante, pero lo importante es aceptar el llamado de Cristo, porque Él nos está llamando con un llamado súper poderoso y es de salvar a las almas, de predicar que Cristo viene a la tierra y que quiere salvar a la humanidad, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nuestro compromiso es detenernos y reconocer que hay un llamado de Dios de parte de Él para con nuestra vida. Así que acerquémonos a Él y recordemos que la desobediencia es pecado. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén.